pero se ve como... Chris, del ya más que reconocido canal Ulver Hill, se embarcó en otra exploración peligrosa en Cleveland, Ohio, y se trata de un lugar que todos conocemos bastante bien. Hace unas semanas, te mostré este viaje a la escuela abandonada donde logró grabar una figura de sombra misteriosa. Resulta que esta no fue su primera visita a este sitio, ya que también fue allí hace un año. El edificio, que abrió en 1923 y funcionó como escuela durante 92 años, albergaba 1.600 estudiantes en su apogeo en el 2015. Luego la escuela cerró y los estudiantes fueron trasladados a otro edificio. Ahora, el lugar ha estado abierto durante 8 años, pero los chatarreros, vándalos y los elementos han dañado severamente a esta escuela de 99 años. Sin embargo, aún hay esperanza, ya que se hicieron planes para reconvertir el lugar en un complejo de apartamentos. Chris decide ir allí durante el día para poder explorar mejor el edificio por primera vez, pero justo al comienzo, mientras graba la introducción, captura algo inevitable. Inevitably facing declining enrollment numbers and the district wanting to remodel schools to provide a contemporary education, the students and teachers were relocated to a modernized facility, and the school was closed in 2015 after 92 years of service. This school has been abandoned for 7 years. A playground, once filled with joy and laughter, now sits completely forgotten. El declive en la matrícula y el deseo del distrito de remodelar escuelas para brindar una educación contemporánea llevaron a la reubicación de estudiantes y profesores a una instalación más moderna, y la escuela cerró en el 2015 después de 92 años de servicio. Este lugar ha estado abandonado durante 7 años. El patio de recreo, una vez lleno de alegrías y risas, ahora está completamente olvidado. Cuando Chris está fuera, su cámara capturó algo mientras que atraviesa la entrada por la derecha, algo negro que se precipita rápidamente por la entrada. Podría haber sido alguna distorsión de la cámara, pero mientras está dentro, la situación se repite. Soaking wet. Mientras Chris explora, camina por un largo pasillo y en un momento al final de este se puede ver algo familiar. En algún momento, una anomalía oscura vuela rápidamente por el pasillo y desaparece sin dejar rastro, al igual que al principio. ¿Logró Chris grabar algo paranormal durante su exploración a esta escuela abandonada? ¿O era una figura de sombra real? ¿O simplemente un fallo de la cámara? Al final, como siempre, la decisión es tuya. Hunter, de China, a menudo visita edificios abandonados de su área, como mansiones, hoteles, hospitales, escuelas, incluso también cines. Este es uno de los muchos lugares populares a los que él va y retransmite en directo. Esta vez se trata de un estadio abandonado, que en el pasado también sirvió como estudio de una estación de televisión. Xiaolong visitó este lugar hace ya 3 años, pero en ese momento no logró captar nada. Después de ser persuadido por sus espectadores, decidió volver a este lugar supuestamente embrujado, y mientras se encontraba en el pasillo, captó algo espeluznante como el infierno.
Cuando está en el estudio de grabación, cosas extrañas ocurren a su alrededor. Lámparas que cuelgan del techo se mueven espontáneamente y los cajones se cierran de golpe, ya sea a unos metros de él o literalmente frente a él. A pesar de lo que había experimentado, él continuó hasta que capturó algo aún más aterrador. Mientras Xiaolong camina por el pasillo, echa un vistazo a una de las habitaciones y vemos que no hay nadie ahí. De repente, se escucha una voz de mujer detrás de él, pero tampoco vemos a nadie en el pasillo tras él. Sin embargo, cuando mira dentro de la habitación por segunda vez, algo aterrador emerge de la puerta. Se puede ver una silueta transparente de una mujer con cabello oscuro que Xiaolong aparentemente no notó. Solo uno de los espectadores sí que lo hizo y escribió en los comentarios. Finalmente, él continúa hasta que graba algo misterioso en un estudio de grabación.这好像是一个影棚，兄弟们。我操！我操你妈！我好像看过。 Esta vez, mientras está en el estudio de grabación, Xiaolong graba accidentalmente una figura de sombra que está parada detrás de una pared de cristal. Curiosamente, después de que no se nota la silueta, Xiaolong mira este lugar nuevamente, pero después de literalmente un segundo, la figura desaparece sin dejar rastro. Entonces, ¿qué crees que fue eso? ¿Realmente grabó algo esa noche que no se puede explicar? Como siempre, vosotros sois los jueces, vosotros decidís. El cubo oficial viajó hasta Argentina con su novia a un lugar bastante inhóspito y alejado de la civilización. Este lugar fue sugerido por varios youtubers que también lo habían visitado. Poco después de su llegada, ambos comenzaron a oír gritos y gemidos provenientes del edificio. Pero bueno, ahí está el dato. Ahora, sorprendidos, gente. Sorprendidos de la cantidad de actividad paranormal. Inclusive está la tarea de regresar al hospital abandonado. Por ahí nos pasaron un pitazo de lo que pasó hace unas horas. Y pues por ahí está la invitación nuevamente a que vayamos a explorarla e investigarla, ¿verdad? Cosas muy turbias, cosas muy raras. Pero bueno, me gustaría que ustedes mismos sean los jueces de estas transmisiones y que por favor compartan. ¿Cuánto cuesta compartir, amor? ¿Es gratis? Gratis. ¿No cobraban? No, es gratis. ¿Y por qué la gente no comparte? O sea, creo que la gente quiere que ya no explore. Quiere que yo siga haciendo debates a muerte. En el lado del cubo, ahí estamos haciendo debates a muerte. Pero bueno, Ivonne Báez, preciosa, que tengas una linda y bendecida madrugada. Saluditos para ti, tu familia, dice Cintia. Sí, hay buenas locaciones, gente. Hay buenas locaciones. Aquí no sé si se pueda ver, no se aprecia mucho. Pero se ve como una casa así como que medio abandonada. Y está bien perro, gente. Está bien perro lo que en este camino nos vamos a topar en esta ocasión.
Mientras hablaba con los espectadores, la cámara del cubo registra algo muy interesante. Cuando se da la vuelta y señala hacia el edificio, vemos una oscura y misteriosa silueta que camina junto a este y desaparece sin dejar rastro. Dime, ¿fue una figura de sombra real o algo completamente distinto? ¿Real o falso? Tú decides. Ryan, River y Wyatt del canal de YouTube Twin Paranormal fueron a la Casa Sally, uno de los lugares más embrujados de los Estados Unidos. El edificio fue construido por la familia Finney a mediados del siglo XIX en el centro de Atchison, Kansas. Charles Finney practicaba medicina en el hogar, utilizando la planta baja para cirugías y consultas, mientras que él vivía en el segundo piso. Hay muchas historias interesantes alrededor de esta casa, pero dos de ellas son especialmente llamativas. En una ocasión, una mujer con su hija enferma golpeó la puerta de la casa. Charles comenzó a operar a la pequeña, pero lamentablemente la operación no tuvo éxito y la niña falleció. La siguiente historia involucra a la amante de Charles, con quien tuvo una hija. La niña se enfermó gravemente después de unos años, y Charles decidió no hacer nada y permitir que ésta falleciera. Reportadamente, él asesinó a su amante y enterró ambos cuerpos en el sótano. La actividad paranormal comenzó a principios de los años 90, cuando la familia Pickman se mudó a este sitio. Tony Pickman, el nuevo propietario, fue atacado brutalmente por la entidad casi todos los días. Un día concreto vio al fantasma de una niña que estaba parado frente a él, e incluso llegó a dibujar el boceto del fantasma al que llamó Sally. Desde entonces, la actividad ha continuado. La familia Pickman recibió equipos de cazadores de fantasmas que documentaron todos los eventos. Después de unos años, Tony y su familia se mudaron y dejaron el edificio abandonado. El equipo de Twin Paranormal fue a este lugar embrujado para hacer su propia investigación. Al llegar al sitio, instalaron su equipo y comenzaron a comunicarse con el supuesto espíritu. Okay, we're coming up. I might keep this camera here just in case if the music box starts to go off. Going again. We're coming. Oh my God. That means they're holding onto it really tight. Did you just hear that sound like a sneeze? Let's go. What? By any chance, do any of you remember me? And you guys see this? Not going off? We're not causing to go off in any way? Can you touch that real quick? Please. Do not be afraid of us. Do you see this? Whoa. Sally, we heard what happened to you here, and we're very sorry, but we came all this way to try to have a good conversation with you and respect you. Ever since we got here, Please let go right now. I was gonna say, when I'm walking up these stairs, I straight feel someone behind me, and I'm so scared that something's gonna grab my leg and pull me down. People have had that happen. Someone died on these stairs, right? Or falling down? Somebody fell down, and somebody also flew over the railing. Yeah, that. I'm getting off these stairs. I don't know if that's me. It can't be. You're not even close to it. Yo! That wasn't you? The footsteps? No! You heard that? That's downstairs. That! No. Dude. No way do we go into this place and right off the bat we get this. Durante esta investigación experimentaron mucha actividad cada vez más intensa, incluyendo ruidos misteriosos, pasos fantasmales y dispositivos que se volvían locos. That's so insane. We're literally having a conversation with him. Prepare, keep this secret. I'm a woman. He killed us. And then help. Destroy. Destroy. Okay, so... What do you think? Like destroy it? Burn the house? Destroy the house? Well, the pentagram was destroyed. This is weird. This is odd. Dude, this might be one of the scariest nights of our lives. I'm not gonna lie. Weird. I feel hella weird down here. I think this is definitely one of the scariest nights of our lives. This is very intense.
to where I think we're starting to actually dig up a story that's been told for years. You gotta tell us how to help you. What do you need? I'm a protector. Oh my god, dude. The odds that just starts going off heavily. Is anybody else feeling very weird to where, like, I feel sick? Yeah, same. I feel like it's not right, and it's just making me nauseous. Feel. Feel! Dude! We're literally talking about how we feel. Are you making us feel this way? Whether it's on purpose or not. Is this you? Whoa. This is insane. Like, this is almost too good to be true. Seriously. I'll throw something. The ball! Throw the ball, please! If this happens right now, that would absolutely be amazing. If you'll really throw something, please throw that ball down the stairs. No! You are kidding me! That is proof! What? What? What happened? He's coming. No. Okay, that is not us. We're downstairs, guys. We're in the basement. Guys, what I think we need to do, I think we need to finish off this investigation by going into the living room right now, doing an Estes method, see if we can gather any more information. What are you hearing, Wyatt? Come feel me. Why are you shaking? Oh my god, dude. What happened? After the ball landed at the bottom, bro, I can't tell if it was a man or a woman, but I heard someone go, No. dude, loud as I know for shit. a fact that's on my audio. You are shaking really bad. Dude, I stopped and I'm like staring up here because I like 100% fully thought someone was gonna come walking like into my view. Dude, he is shaking so bad. En un momento concreto, se produce un evento muy escalofriante cuando una pelota es arrojada escaleras abajo. Mientras se comunican con el espíritu de Sally, obtienen respuestas interesantes y presencian más actividad paranormal. La noche se vuelve cada vez más intensa y escalofriante, y al final deciden terminar la investigación. Como siempre, la decisión final está en manos de ustedes. El último corto clip es de Paranormal World. En el Hotel Goldfield, el equipo de Boyex capturó algo misterioso durante su estancia. Who's down there? Can you tell us who you are? Say something loud. Throw something or do something. What's this? Look, it's dark. Yep, It's dark down there. It's still dark. See? It's still dark. It's still like. Who's down there? Who's that? Who is that? Why is this going off? Dude, that was pitch black. Holy shit. So obviously it could have cut off, but what would have went in? See, it just didn't. What was that? Holy. Okay, dude, I'm about ready to get down from here. So obviously it could have cut off, but what would have went in? See, it just didn't. What was that? Holy. Okay, dude, I'm about ready to get down from here. I heard a noise too. Yes. It's. Who's down there? De repente, en el pasillo podemos ver una anomalía oscura que asusta bastante a esta persona. ¿Se trata de una figura de sombra o es algo completamente diferente? Dímelo en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, házmelo saber en los comentarios del vídeo dejando tu like. Yo os estaré leyendo y regalando corazones.